Bienvenidos a Filosofía para la Educación. El día de hoy nos encontramos con Gino Camilo Paternina Páez y quien les habla, Mayra Alejandra Paternina Páez, estudiantes del doctorado en Ciencias en la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En este nuevo episodio reflexionaremos sobre un tema fundamental, la relación entre la filosofía, epistemología y educación. Así es, Mayra. Hoy vamos a conversar sobre 4 preguntas claves: la relación entre filosofía y educación, la función de la epistemología en la educación, las habilidades del docente para desarrollar pensamiento crítico y autónomo en sus estudiantes y finalmente los retos y desafíos actuales que enfrenta la epistemología. Hoy revisaremos la relación entre la epistemología y educación abordando sus implicaciones en el proceso de aprendizaje. Para empezar, pensemos en la filosofía. Desde la antigüedad fue la que nos enseñó a cuestionar el mundo, a buscar la verdad. Exacto, y cuando hablamos de educación hablamos de guiar y acompañar. No por nada la palabra educar viene del latín ducere, que significa guiar o conducir. Ahí es donde la filosofía y la educación se encuentran. Ambas buscan formar personas capaces de pensar, analizar y actuar en sociedad. Y no se trata solo de transmitir la información, como en la educación tradicional. La filosofía de la educación nos invita a cuestionar los fundamentos de lo que enseñamos y a formar estudiantes críticos y éticos. Haciendo referencia a lo que dices, pues en este sentido, la filosofía dota al docente de un marco teórico y ético para guiar a los estudiantes hacia un pensamiento autónomo, crítico y con conciencia social. Tienes razón, hay que recordar que tanto la filosofía como la educación buscan la formación integral del ser humano. Ahora hablemos entonces de la epistemología y qué papel cumple en la educación. La epistemología es básicamente la teoría del conocimiento, estudia cómo se construye, valida y transmite. En la educación se puede llevar a la práctica. Claro que sí. Por ejemplo, nos ayuda a diseñar currículos más pertinentes de acuerdo al contexto, fomenta métodos activos y reflexivos en el aula y guía al docente en la selección de estrategias de enseñanza. Recordemos que cada estudiante es un mundo particular. Y también tiene un papel fuerte en la investigación educativa. Nos recuerda que el conocimiento puede tener sesgos y que hay que revisarlo constantemente para avanzar. Exactamente. Eso quiere decir que la epistemología no es solo teoría, tiene un impacto real en cómo enseñamos y en cómo aprendemos. Ahora bien, pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué habilidades necesita un docente para fomentar el pensamiento crítico y autónomo en sus estudiantes? Bueno, primero que todo, yo creo que lo más importante es que un docente debe ser facilitador, no un simple transmisor de información. Su papel es guiar, acompañar y promover el análisis y la reflexión. Estamos de acuerdo, y también se necesita creatividad pedagógica, diseñar actividades que despierten curiosidad, que inviten a cuestionar y a producir ideas propias. Yo también considero que hay algo clave y es las competencias éticas y comunicativas. Porque el pensamiento crítico solo florece en un ambiente de respeto, diálogo y diversidad de ideas. A este punto ya podemos asegurar que la buena práctica docente no forma estudiantes que solo reciben conceptos, sino pensadores críticos, autónomos y ciudadanos responsables. Recordemos que la formación docente debe proveer capacidades para analizar, sintetizar, renovar y producir conocimiento, además de habilidades para dialogar, convivir y resolver problemas en contextos diversos. Las competencias realmente necesarias que se destacan es la capacidad de análisis crítico, la creatividad pedagógica, la mediación comunicativa, la ética profesional y la habilidad para fomentar la autonomía en los estudiantes, promoviendo así la formación de sujetos capaces de realmente pensar y decidir por sí mismos, como tú lo venías diciendo. Bueno, teniendo en cuenta toda esta información previa, yo quería preguntarte, para ti, ¿cuáles son los retos que tú consideras que tiene la epistemología en la actualidad? Hablando de la epistemología en la educación, son muchísimos. Uno de los más visibles es la brecha digital y la desigualdad educativa que dejó en evidencia la pandemia. Y más en la educación colombiana, donde las desigualdades socioeconómicas afectan el acceso equitativo a la educación. Claro que sí, pero también se observa la descontextualización curricular porque muchos de los programas no responden a las realidades, a las necesidades sociales y culturales de las comunidades.
No podemos tener todavía ese pensamiento que todos somos iguales, sino que tenemos que pensar de acuerdo a las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes y de los contextos en los que nos encontramos. Sí, eso es totalmente cierto. En este punto también cabe señalar que la falta de recursos en las instituciones afecta a los procesos de aprendizaje y generan inequidad educativa. Sin embargo, si los docentes se formaran epistemológicamente en su práctica pedagógica, existiría reflexión y compromiso por alcanzar la verdad del conocimiento. Así los niños, niñas y adolescentes tendrían verdaderas oportunidades de acceso al conocimiento para así desarrollar un pensamiento crítico, razonamiento lógico e imaginación creativa. Es decir, un aprendizaje genuino que abra caminos hacia una sociedad más equitativa y en constante evolución. Claro que sí, pues es que realmente no le va a permitir evaluar, juzgar, analizar y hacer conexiones. Sobre todo el tema de predecir, no van a tener esas capacidades. Por eso hay que dejar a un lado ese modelo tradicional del aprendizaje mecánico realmente. Después de haber leído y analizado cada uno de estos temas, ¿qué podríamos concluir? En primera instancia, yo creo que la reflexión en torno a la filosofía y la epistemología de la educación nos permite reconocer que el acto de educar como tal no solamente se limita a la transmisión de conocimientos, sino que constituye un proceso que guía al ser humano tanto en su desarrollo intelectual como moral y social. Así es, la filosofía aporta el marco crítico y ético para cuestionar los fines y fundamentos de la enseñanza, mientras que la epistemología provee las herramientas conceptuales y metodológicas para comprender cómo se construye, valida y transmite el conocimiento en contextos educativos. Los desafíos actuales son ineludibles. En países como Colombia y gran parte de América Latina, la resistencia de algunos docentes a actualizarse epistemológicamente, unida a las limitaciones de recursos y a políticas educativas con deficiencias, han profundizado la inequidad. Estas dificultades muestran que la epistemología no es un lujo teórico, sino una necesidad práctica para garantizar que la educación cumpla con su misión emancipadora. Superar estas barreras requiere inversión, compromiso institucional y sobre todo una actitud docente abierta a la reflexión crítica y al cambio. Considero, por tanto, y para cerrar, que la articulación entre filosofía y epistemología fortalece la capacidad de la educación para formar sujetos críticos, creativos y responsables, capaces de enfrentar los problemas de su entorno con autonomía y compromiso. Esta visión integral resulta fundamental para consolidar una educación más equitativa, inclusiva y transformadora en el siglo XXI. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invito a seguir reflexionando sobre la importancia de la epistemología en la educación y cómo desde nuestras prácticas docentes y académicas podemos aportar a un futuro más equitativo y consciente.